preguntas que tengan y todo eso. Hola, buenas tardes y bienvenidos a la asignatura hoy de comunicación. Hoy tenemos nuestro módulo 3, estamos en el módulo 3, nuestra clase número 4, correspondiente a la unidad 2. Estamos trabajando con comunicación escrita y para dar el inicio a nuestro módulo de hoy, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta en relación a la evaluación. Los que han estado realizando la evaluación, si han tenido alguna dificultad o alguna orientación. Igual, al final de la clase de hoy, yo voy a volver a explicar para aquellos que se estén incorporando hoy como primera clase, puedan entender un poquito sobre la evaluación. La vuelvo a explicar. Entonces, si quedaron dudas, se pueden quedar hasta el final para que vean la explicación sobre la evaluación. La otra pregunta entonces que tengo de inicio es si ustedes llegaron a observar algunas de las actividades autoinstructivas que están en el aula virtual. Jocelyn la hizo, ok. ¿Y cómo les fue? ¿La revisaron? ¿Tienen alguna pregunta? Yo la hice, o sea, más que hacerla, estuve revisando los videos y ahí explicaban usted una buena comunicación escrita, las letras, y revisé todo ese video. Es súper largo, era súper largo. Súper largo. Había que dedicarle mucho tiempo. Sí. Y ahí estuve tomando unos apuntes. Buenísimo. Y eso es lo bueno, tomar apuntes. ¿Y realizaste el cuestionario, el número 1? El 1 sí lo realicé, el 2 todavía no lo hago. No, el 2 después de hoy. Exacto, Sí. el 2 después de hoy. ¿Y cómo te fue en el cuestionario? Bien, gracias a Dios, me saqué un 7. Mira, qué bien. Bien, Sí, porque igual... Qué bueno, te felicito. Gracias. Una compañera me enseñó igual, la Michelle. Ah, está Así bien. que bien, sí. Bien. Yo hice los 2 cuestionarios, estuve sacando mi conclusión porque estaba viendo que el profesor estaba explicando, porque revisé los videos, los signos de puntuación, el coma, el dígito, dónde va la palabra, después de qué, en el cuestionario número 2, en el 2. Lo respondí por lo que he visto más o menos y para hacer una carta, una solicitud, las partes, o sea, todo eso. Qué bien. Y uno a veces ya, uno escribe y no se da cuenta dónde necesita un punto, coma, una pausa. Y entonces dije, ¿qué? Entonces me puse a leer. Si uno no verifica bien, ahí está el detalle o el error. En la revisión. ¿Te acuerdas que yo se los dije en la clase pasada? Que es importante, después que escribas, hacer la revisión, la lectura de lo que escribiste. Sí. Sí, yo recibí los 2 cuestionarios, ya lo hice. Vi el video del profesor que estaba explicándole sustantivos, narrativos. Me quedé en el último, ¿no? Donde que está la niña embarazada que estaba explicando. No la terminé de ver, pero sí respondí todo. Qué bueno. Bueno, sí, entonces ya ustedes estaban listos para hacerle el cuestionario número 1 y después de la clase de hoy yo los invito a que hagan el cuestionario número 2. Voy a compartir pantalla entonces para dar inicio con el contenido correspondiente a la clase de hoy. Ya allí debería estar, ustedes deberían, a ver, creo que sí, deberían estar viendo la pantalla. ¿Me avisan si la ven o no? A ver. No, no veo ¿Se ve nada. ahí asignatura comunicación, segundo semestre, ¿no ven? No. No, nada. Dice cargando. Dice cargando, vamos a esperar que cargue. El internet hoy ha estado... Sí, se escucha, ahí sí. Sí, profe. ¿Ahí? Ok. Ahí salió. Sí, ahí salió. El internet hoy ha estado muy mañoso, así que hay que tener un poquito de paciencia hoy. Bueno, entonces comenzamos con nuestro contenido de hoy, que es, seguimos con comunicación escrita, ¿verdad? ¿Y qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de nosotros redactar un texto? ¿Ok? Entonces, y saber cuál es, vamos a primero a hablar de la importancia de la comunicación escrita. Si ustedes se fijan, cuando usted esté trabajando, usted no debería tener errores ortográficos y por eso es importante que nosotros aquí reforzamos mucho la importancia de escribir bien.
se ve muy feo y como de mala educación enviar un correo, enviar un texto, escribir con errores ortográficos. Entonces, yo de verdad insisto en que tenemos que revisar cómo estamos escribiendo y en qué estoy fallando para que mejoremos esta situación, porque no está bien. Yo recibí correos, he recibido correos donde esta I, que está aquí, que es tan normal y tan común, me escribía esto con la I latina. Se pueden imaginar lo impactante que es ver en esta posición una I latina. Entonces, no debe ser, ¿ok? Entonces, es importante para todo profesional tener una buena ortografía. Escribir sin faltas de ortografía y de modo entendible no es sinónimo de ser creativo y desarrollar un talento especial para la escritura, sino aprender a organizar ideas y expresarlas de modo claro. ¿Okay? No es creatividad, sino es un desarrollo que usted o una habilidad que usted adquiere, pero para adquirir la habilidad hay que practicar. La ortografía se expresa fundamentalmente a través de la comunicación escrita. Fíjense bien, porque nosotros cuando hablamos, nosotros no estamos marcando o viendo, yo puedo decir I y usted no sabe si es una I latina o es la otra I, se me fue el nombre, o la Y, como le digo yo. ¿Okay? Entonces, nosotros a veces hablamos y no sabemos si estamos usando la C, gracias, me quedo en blanco la mente, Y. Si estamos usando una C o una S. Entonces, pero cuando escribimos, allí sí hay que estar muy seguro cómo estamos utilizando nuestras letras. Para eso, para nosotros entonces estar conscientes de cómo vamos a escribir, es importante utilizar las reglas de acentuación. Y en las reglas de acentuación nosotros utilizamos este muñequito que ustedes ven aquí, que es lo que llamamos tilde. Cuando nosotros hablamos, le damos a la pronunciación le damos una fuerza a una sílaba y eso es lo que se llama sílaba tónica. Nosotros fonéticamente pronunciamos y estamos dándole fuerza a una sílaba particular de cada palabra. Por ejemplo, si yo digo reglas de acentuación, yo le estoy dando la fuerza tónica a la O en acentuación. Pero yo no voy a decirles regla de acentuación con tilde en la O, ¿verdad? Que no hablamos así. Sin embargo, a la hora de escribir, esa fuerza que le estamos dando a cada palabra la debemos marcar con esto que está aquí, que está con el gráfico, que es el tilde. Es ese palito o ese símbolo gráfico que colocamos sobre la palabra. Y eso es lo que se llama tilde. Entonces vemos esa diferencia. Acentuación tiene que ver con la pronunciación y el tilde es la gráfica que se coloca sobre la palabra en sí. Aquí está entonces esa diferencia entre acento y tilde, donde se da la intensidad, que es lo que le acabo de explicar, a lo que pronunciamos, cuando le damos esa fuerza a una sílaba dentro de una palabra. Y tenemos que diferenciarla de la tilde, que es ese símbolo gráfico, que es esa marquita que nosotros le colocamos a las palabras. Ejemplo, cena tiene acento que recae sobre la primera sílaba, C, pero no tiene tilde. Entonces ahí nos vamos a encontrar que algunas palabras nosotros le damos la fuerza, pero no llevan tilde. Y hay otras que sí le damos la fuerza, pero también lleva su tilde marcada. Ámbar tiene acento que recae sobre la primera sílaba am y además tiene tilde porque es grave. O llana, la podemos encontrar o la podemos conocer como llana o como grave. Además termina en R. Y más adelante vamos a hablar en ese caso de cuándo se van a acentuar las agudas, las graves y las esdrújulas. Entonces tenemos esas reglas de acentuación que nos van a permitir a nosotros orientarnos cómo vamos a acentuar cada palabra. Primero tenemos que reconocer o recordar un poco sobre las agudas, las graves o llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Las agudas, cuando el acento fonético recae sobre la última sílaba. Por ejemplo, ayer, ordenador, hablar, Madrid. Entonces allí vemos que la fuerza se le da a la última sílaba y esas son las agudas. Las graves o llanas
el acento fonético recae sobre la penúltima sílaba, como por ejemplo la palabra acento, foro, amigo, siesta, zapato, carro. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la pronunciación lleva la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba. Entonces, se cuenta de derecha hacia izquierda. Y las esdrújulas, cuando el acento fonético cae en la antepenúltima sílaba. Plátano, América, estúpido. Entonces, fíjense que en este caso todas están acentuadas. Eso lo voy a explicar igual más adelante. Pero la fuerza se hace en la antepenúltima. Y la sobreesdrújula, el acento al pronunciarlo es en la antepenúltima. Antepenúltima. Entonces, como por ejemplo, rapidísimamente. Entonces, contamos la última, la penúltima, la antepenúltima y la antepenúltima. ¿Ok? Esas son las sobreesdrújulas. Tenemos también, entonces, las pequeñas reglas que nos orientan para saber cuándo voy a colocarle el tilde a las agudas, a las graves, a las esdrújulas. Entonces, la primera regla es, o la primera norma, es que las palabras agudas se van a acentuar siempre en su última letra, siempre y cuando estas terminen en vocal, A, I, O, U, en vocal, o terminen en N o en S. Siempre. Por ejemplo, papá, maní, león, como ven en el caso, león termina en N y va acentuado, París, Aragón, aquí termina, París termina en S, entonces van acentuados. Y eso es lo que me va a indicar a mí cuando voy a colocar la tilde en el caso de la última letra. La única excepción es cuando terminan en R o en L. No terminan en vocal ni N ni S, o sea, terminan en otras consonantes y que no sean N ni S. Entonces, allí no se coloca. En el caso de ayer y caracol. Luego tenemos las graves o las llanas, que entonces estas llevan el acento cuando terminan en consonantes, pero que no sean N ni S. Por ejemplo, trébol, mármol, árbol, fíjense que todas terminan en L, o ángel. Pero cuando es casco, aquí termina en vocal y la regla dice que cuando terminan en vocales no llevan tilde. Entonces, casco, la fuerza va en la penúltima sílaba, pero no lleva tilde. Eso es lo que está diciendo la regla, en la normativa. No se acentúa si termina en vocal o si termina en S o en N. Entonces, como estos son los ejemplos que como terminan en S o en vocal, lleva la fuerza tónica, pero no lleva el tilde, no lleva la gráfica. Mientras que aquí sí, porque terminan en L o en otra consonante. Y las esdrújulas, estas palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, todas, absolutamente todas, llevan la marca del tilde. Plátano, América, estúpido, murciélago, todas esas palabras que sean esdrújula y sobreesdrújula, lleva su tilde. Mérida, ¿ok? Entonces, en realidad, si yo me aprendo bien mi clave de para las agudas, ya sé que la contraria es para las graves y ya sé que las esdrújulas y las sobreesdrújulas, todas se acentúan. Así que está fácil de reconocer. Las palabras compuestas, tenemos aquí una excepción, que aquí me lo dice, las excepciones son palabras compuestas, y cuando una palabra forma parte de otra como el primer elemento, en este caso pierde la tilde que se marca, ¿ok? Como por ejemplo río, entonces cuando se combina río platense, pierde el tilde que se le coloca a la I. La palabra décimo lleva tilde en la E, pero cuando se forma una palabra compuesta con ella, con esa palabra décimo, y decimos, por ejemplo, décimo séptimo, se pierde esa tilde y ahora el tilde pasa al otro momento donde se da la fuerza tónica. Igual ocurre con la palabra así. Asimismo, es una palabra compuesta y vemos y observamos que se
pierde la gráfica del tilde en la I. Sin embargo, hay compuestos de adjetivos unidos por guiones y en este caso se mantiene la tilde porque el guión permite que aunque estén juntas, pero a la vez no. Entonces la palabra mantiene su tilde como está inicialmente. En el caso de hispano-soviético o crítico biográfico, ambas incluso pueden tener su tilde porque el guión permite que se mantengan una separación entre ellas, por lo tanto no pierden el tilde. Los adverbios terminados en mente se exceptúan de la regla anterior y llevarán acento cuando lo llevase el adjetivo simple. Por ejemplo, ágilmente. Entonces, fíjense que es una excepción cuando lo comparamos con el caso de acá arriba, de Río, se mantiene, aunque está unido, pero recuérdense que en este caso la composición de las dos palabras es utilizando el adverbio mente. Entonces, ágilmente permite que se mantenga la tilde sobre la, tal como está cuando está sola. Cortésmente se mantiene la tilde en la E, igual al unirlo con el adverbio mente se mantiene cortésmente. Entonces, como se fijan, en este caso son excepciones por el tipo de combinación que se da. Tenemos los diacríticos. Algunas palabras pueden llevar o no acento dependiendo de su significado. Las más importantes y simplificadamente son el aún. ¿Qué ocurre en este caso? Si yo tengo una oración y tengo la palabra aún, pero la puedo sustituir por la palabra todavía, entonces lleva tilde. Ejemplo, si yo digo aún está lloviendo, yo le voy a colocar tilde a ese aún. ¿Por qué? Porque si yo quito ese aún y coloco todavía está lloviendo, tiene sentido. Y como sí se permite que tiene sentido la frase, entonces quiere decir que ese aún lleva tilde. Pero si yo coloco, digo, bueno, yo aún no he almorzado, a ver, no, esa todavía queda. Déjame pensar el ejemplo. Luis, no, también queda todavía. Aún, déjame, no me viene uno a la mente rápido. Bueno, se los quedo debiendo el ejemplo del aún. Pero cuando yo no la puedo cambiar por la palabra, al cambiarla por la palabra todavía y se pierde el sentido y digo, no, esto no encaja la palabra todavía en esa oración, entonces ese aún no lleva tilde. Otro caso de cuando siempre se acentúan, cuando colocamos en función, en forma de pregunta, qué, cuándo, cómo, por qué, para qué, quién, dónde, cuál, todos ellos en función de interrogante, de pregunta o de exclamación van a colocarse siempre con tilde. ¿Ok? Y cuando utilizamos pronombres personales, como este, ese, aquel, bien sea en plural o en femenino. Este, ese, aquel, está sustituyendo un nombre, por eso son pronombres. Y en ese caso llevan tilde. En vez de decir, eso es de alguien, entonces cuando está sustituyendo el nombre de la persona en la oración, se le está dando, pasa a ser un pronombre y en ese caso es que lleva tilde. Acá en el ejemplo del solo ocurre lo mismo que pasa con el aún. Cuando va a llevar el tilde, puede llevar el tilde o el acento gráfico cuando cumpla una función de adverbio. Es decir, cuando se sustituye por solamente. Entonces pasa lo mismo, si yo saco la palabra solo y coloco solamente, entonces, y la oración no pierde sentido, entonces allí ese solo lo puedo colocar y coloco el tilde. En el caso siguiente tenemos el de.
Este D es el D de dar, cuando usted está dando algo, es del verbo dar. Entonces, si yo te doy, es de dar, quieres que te dé jugo, por ejemplo. Si tú quieres que te dé jugo, quieres que te dé agua, ese D es de dar, lleva tilde. Pero aquí, por ejemplo, aquí tenemos un D en la oración de abajo y este D no lleva tilde porque es un D que no es de dar específicamente. Igual pasa con el más, cuando es un adverbio de cantidad, entonces lleva tilde. Estamos hablando numérico, se está sumando algo. Y entonces, si yo quiero un poco más de sopa, entonces ese más se está hablando de cantidad, lleva tilde. Acá en el siguiente ejemplo, si hablamos de tú, él y mí, cuando son pronombres personales. ¿Ok? Entonces, solamente en este caso, que son pronombres personales, son específicos, se habla de ti mismo o alguien específico, pero no se coloca el nombre, sino se le da directamente el tú o el él, o estoy hablando de mí específicamente, y no de posesión, porque el mí en todo caso sería posesión, que no lleva tilde. Pero en este caso, que son pronombres personales, todos van acentuados. Este sé es del verbo saber. Sí, yo lo sé, yo lo conozco. Entonces, cuando se habla de conocer o de saber, lleva tilde. Este sí es de afirmación, ¿ok? Y también lleva tilde. Y este té es de infusión, la bebida, el té que nos tomamos, es el único té que lleva tilde. El resto de los té que usted escriba en un texto, pero que no se refiera al té que usted se toma, a la infusión, no lleva tilde. Solamente el té de infusión es el que lleva tilde. Perdón, aquí les tengo unos ejemplos. Aquí, pequeñitos ejemplos, donde dice, sé que Manuel se levanta temprano. Fíjense la diferencia de cada sé. Este sé es de conocimiento, ¿ok? Luego tenemos, ¿te tomas un té conmigo? Este té es de infusión, por eso lleva tilde. A mí me gusta mi camiseta. Entonces, este mí es personal, hablando de mí como persona. Y el otro es de posesión. Luego tenemos los signos de puntuación. Los signos de puntuación son signos ortográficos que indican pausa en la oración, el modo en que la oración y esto ayuda a que la oración sea entendida. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a comenzar con el punto. Tenemos tres tipos de puntos: punto final, punto y seguido y punto y aparte. Punto y final señala el final de la oración o el final de un párrafo para iniciar otro párrafo, ¿verdad? Entonces, el punto final termina la oración. Punto y seguido continúa la oración, separa dos oraciones dentro de un mismo párrafo, ¿ok? Entonces, se continúa con otra oración, pero dentro del mismo párrafo. Ejemplo, mi gato está muy hambriento, le daré comida. Y punto y aparte separa oraciones en párrafos distintos. Terminó el párrafo y comienza un párrafo nuevo. Generalmente, él puede cambiar un poco el sentido del siguiente párrafo. Por lo tanto, los puntos me indican un espacio que se termina un párrafo, por eso se le coloca la imagen del pare, terminé. Luego, el punto de seguido lo podemos comparar como un cede al paso. Me detengo un ratito, pero puedo continuar. Y el punto y final es como cuando ya terminé todo y se termina, se coloca al terminar el escrito. O sea, ya culminé, llegué a mi meta. Eso es como para ir acordando y recordarlo con las imágenes. Aquí tenemos tres párrafos donde hay ejemplos de punto y seguido y cuando es punto y aparte. Los gatos poseen en la Tierra una antigüedad de varios millones de años. Algunos historiadores dicen que desciende del gato salvaje. Como ven, aquí hay punto y seguido y hay punto aparte para iniciar un párrafo distinto. Su mención aparece por primera vez en la Biblia. Noé, desesperado por los destrozos y la gran propagación de ratones en su arca, le pide al Señor que cree un animal que los neutralice. Aquí vemos punto y seguido y luego punto y aparte.
Y por último, este pedido le es concedido y el león, en un estornudo, despide un hermoso gatito que luego habría de cumplir su misión. Y culminamos con punto y final. Nos indica que termina el test. Luego tenemos la coma, que nos señala una pequeña pausa dentro de una oración. Ejemplo, el niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra. Supercalifragilístico espialidoso, tan tan chan y muchas otras, pero nada. Ay, perdón, entonces fue muy rápido. Luego tenemos el punto y coma, que indica en la oración una pausa un poco más larga que la coma, pero más corta que el punto. ¿Ok? Es como el intermedio entre el punto y la coma. En un principio éramos solo conocidos. Después nos volvimos amigos. Y ahora somos los mejores amigos. Entonces, hay distanciamiento, un poquitito de pausa, un poquitito más largo que la coma. Los dos puntos se utilizan para separar la ejemplificación del resto de la oración. Como lo hemos estado viendo desde hace rato, vemos entonces ejemplo, 2 puntos, ¿verdad? En un principio éramos solo unos pocos. Juan, Pedro, Diego y los hijos de mis amigos. Si se fijan entonces para ejemplificar o para enumerar también. La interrogación. Indican que la oración que precede o sigue a dichos signos es una pregunta. Es decir, lo que está dentro de los símbolos es una pregunta. Ejemplo, ¿recuerda lo que te conté? Sí, pero no te preocupes, a nadie le contaré. Pero aquí vemos entonces que está dentro de los símbolos de la oración. En nuestro caso, en el español o en nuestro lenguaje, se coloca signo de inicio y signo de cierre, a la apertura y al cierre. En inglés, en el idioma inglés, solamente se coloca al cierre, no se coloca al inicio, para que vean la diferencia. El signo de exclamación dan a la frase una entonación exclamativa con la intención de enfatizarle y llamar la atención del lector. Ejemplo, nunca pensé que fuera tan difícil encontrar la calle. Son expresiones. Es que no seguiste las indicaciones que te entregué. Generalmente se coloca en signo de exclamación para transmitir sentimientos, alegrías, tristezas, ¿ok? Todo lo que es emociones. Soy muy curiosa, estoy siempre al principio y al final de las frases en las que quiero saber algo. ¿Lo has entendido? Me sorprendo por todo, estoy siempre al principio y al final de las frases exclamativas. ¡Qué emoción! Entonces, de hecho, cuando nosotros leemos, tenemos que hacer el cambio en la pronunciación de esta frase, porque cuando se hace pregunta, se debe dar la tonalidad de pregunta, y cuando es exclamación, se debe dar la tonalidad de una exclamación. Luego tenemos el uso de mayúsculas. Estas sirven para distinguir y jerarquizar algunas palabras, también para clarificar y de esta manera facilitan la comprensión de lo que se está leyendo. Se escribe con mayúscula la primera palabra de un texto, como tenemos aquí. ¿Ven? La primera palabra de una oración, siempre. Sin embargo, yo me encuentro textos que me envían con inicios con minúsculas. Entonces, debe ir en mayúscula al comenzar un texto. Y después de un punto y seguido o un punto y aparte. También se coloca en mayúscula después de 2 puntos, como tenemos aquí. El camión circulaba despacio, los coches lo adelantaban por la izquierda. En el horizonte se divisaban las montañas nevadas. Después de 2 puntos, cuando se citan palabras textuales, como les mostré aquí al principio. Después de 2 puntos. Luego tenemos a continuación del saludo de las cartas. Ejemplo, mi querido amigo, recibí tu felicitación. Entonces, después de 2 puntos se inicia con mayúsculas.
Vayan tomando nota porque todo esto se va a evaluar mucho en ese correo que usted va a enviarle a su profesor. La primera palabra que sigue al signo de cierre de interrogación o de exclamación, a no ser que lleve coma. Ejemplo, si voy a hacer una pregunta, pero ¿cómo? Al terminar el signo de interrogación, la siguiente palabra va en mayúscula. La única forma que no se coloca mayúscula es como está acá, al terminar cierra el símbolo y viene colocan una coma. Si aquí tuviese una coma, entonces esta H fuese en minúscula. Pero como no hay coma, debe ir en mayúscula. ¿Se entiende? ¡Qué alegría! Vente pronto. Entonces, fíjense que al terminar la expresión, se inicia con mayúscula. Los nombres, apellidos, sobrenombres y apodos de las personas se escriben en mayúscula, todos los nombres propios. Por favor, acostúmbrese de escribir Chile. El nombre de su país es un país propio. Todos los países se colocan en mayúscula porque son nombres propios, el nombre del país. Entonces, tienen que escribir Chile en mayúscula. Y la gran mayoría escribe Chile en minúscula. Entonces hay que acostumbrarse a eso. Ejemplo, Juan Fernando III el Santo, perdón, Fernando III el Santo, fíjense que Santo va en mayúscula. Pérez, Guzmán el Bueno, Bueno va en mayúscula porque son los sobrenombres o apodos, ¿ok? Los nombres propios de animales y cosas, como Chile, ¿ok? Tenemos también los artículos y adverbios que forman parte del nombre propio. Ejemplo, El Escorial, Buenos Aires, El Salvador. Entonces aquí tenemos los adjetivos como y los artículos como El Salvador, El Escorial y el adjetivo como Buenos Aires. ¿Ok? Los títulos, cargos, jerarquías y dignidades importantes si se refieren a las personas determinadas y si no van acompañados del nombre de la persona a quien se refiere. Por ejemplo, sumo pontífice, duque, presidente, el rey Juan Carlos. Aquí rey debe ir en mayúscula. Los tratamientos de cortesía, especialmente si van en abreviaturas, con la excepción del usted, si va escrita como palabra entera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a colocar la palabra señor, señor, don, doña, todas esas, doctor, entonces en vez de escribir doctor completo, coloca una D y una R, eso va en mayúscula cuando está abreviado. Si lo coloco escrito, la palabra señora completa va en minúscula, así sea en una carta, ¿ok? Y esto es lo que se está evaluando y se va a evaluar en la carta que ustedes van a entregar, que está, incluso hay un criterio que lo dice en la rúbrica. Si abrevia correctamente. Esto está repetida esta lámina, los nombres de una institución, sociedad, corporación o establecimiento. Ejemplo, el Museo de Bellas Artes, Diputación Provincial, Tribunal Supremo, Caja de Ahorros, Teatro Municipal, Casa de la Cultura. Son nombres de sociedades, corporaciones o instituciones. Como ENAC, por ejemplo, tiene que ir escrito en mayúscula porque son nombres de instituciones. Los títulos de obras, de películas, de obras de arte, las leyes de las cabeceras de periódicos, nombres de congresos y certámenes. Se escribirán con mayúscula todos los nombres y adjetivos del título, excepto si es muy largo, que podrá llevarla solo la primera palabra. Ejemplo, El Quijote, Tratado de Judo, Ortografía Práctica, el Festival de Eurovisión, la ley electoral, el país. Ojo, los nombres de días de la semana, meses, estaciones y años se escriben con minúscula. Marzo, febrero, junio, estación e invierno, todo va en minúscula, no va en mayúscula. ¿Ok? Y bueno, resumiendo lo que hemos trabajado y lo que hemos aprendido en este módulo, esta semana, que es una comunicación escrita, características de la comunicación escrita, elementos que componen la comunicación escrita, eso lo vimos en la clase pasada, comunicación escrita como competencia profesional, las ventajas y desventajas de la comunicación escrita, el correo electrónico y su estructura,
reglas de ortografía puntual y acentual. Puntual que son de los signos de puntuación y acentual del tilde, ¿ok? Y el uso de mayúsculas. Todo esto hemos estudiado en esta semana. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy parecido al de la clase pasada. Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No los voy a mandar en grupo porque tendría que escribir el texto y no lo puedo, no lo sé hacer, honestamente. No sé cómo ponerle esto que ustedes lo puedan manipular desde el grupo. Entonces, lo voy a hacer así como hicimos la vez pasada. Aquí tenemos un texto con muchos errores de ortográficos, de tilde, de grafía y de acentuación, de puntuación. Entonces, ustedes lo leen y me dicen qué voy a ir arreglando. Ahí lo deben ver más grande. Vamos a ver si ahí lo deben visualizar bien. ¿Ok? Entonces, ustedes me dicen. Y dice así, la cena del mago. Había una vez un mago que construyó, fíjense, lo voy a leer como está escrito para que ustedes vean la diferencia cuando no lleva tilde las palabras, cuando no están puestas. La cena del mago. Había una vez un mago que construyó una casa cerca de un pueblo grande y próspero. Un día invito a toda la gente del pueblo a cenar en su casa. Antes de cenar dijo, tenemos algunos entretenimientos. La idea agradó a todos y el mago hizo el show de primera clase. Sacaba conejos de sombrero, banderas que aparecían en el aire y cosas que se convertían unas en otras. La gente estaba fascinada. El mago preguntó, ¿quieren cenar ahora o quieren más entretenimiento? Todos pidieron más trucos, pues nunca habían visto algo así. Traté de leerlo sin el acento 55.000 cosas malas. Se escucha súper raro y me costó tratar de no poner el acento automáticamente en la lectura. Y se escucha raro, ¿se entiende? ¿Cómo se cambia una palabra cuando no lleva el tilde? Ok, entonces, ¿ven? Es verdad, si usted dice, no sé, ¿cómo es? ¿Ceno o cenó? Si yo te digo, ya ceno o ya cenó, quiere decir pasado o en el momento, o es presente. Vean la diferencia. Pasado. Si Si es seno o cenó. Entonces, si lleva el tilde, esto no, la palabra cenó no la estoy tomando de acá, sino se lo estoy comentando. Si le ponemos el tilde, cambia en tiempo la acción. Si es en el momento, yo ceno, él cena o él cenó. Es algo que ya pasó. Sí, porque una pasa en el momento y el otro pasa en pasado. En pasado, eso es lo que quiero decir. Bien, entonces ustedes me dicen. ¿Qué vamos arreglando? Profesora, había es con B larga. Sí. Había con B larga. Muy bien. La vez con Z. Vez con Z. Muy bien. Gente. Construyó con Y. Construyó con Y, acento en la O. Próspero. Con Y, acento en la O. Próspero, acento en la O también, en la última, creo. En la primera parte. La primera. ¿Así? No, Próspero. No, Gente con G, no con en G. la primera. en la primera. Próspero. Y Bien. día lleva tilde en la I. Ya tiene tilde. Día lleva tilde en la I. Bien. Gente con G. Gente con Gente con G. Invitó tiene tilde en la O. Gente con G. Invitó tiene tilde en la O. Muy bien. ¿Qué más? idea. La I. Idea. ¿Cómo va idea? Hay que eliminar la H. La H. Eliminar la H. Muy bien. Hizo. Agradó lleva tilde en la O. Agradó lleva tilde en la O. Hizo. ¿Cómo va hizo?
Con H H. y H y Z. 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 H y Z. Muy bien. ¿Qué más? Sacaba. Se acaba con B. B larga. Sombreros. No Con sombreros. M. Sombrero con M. Muy bien. Aparecían. Aparecían Aparecían. con C. Aparecían tilde. con C. La I. Sí, lleva tilde. ¿verdad? Tilde la I. Aparecían. Ok, muy bien. Gente. Gente con G. ¿Qué? Con G. Preguntó. Preguntó ya tilde la O. Preguntó. Bien. Ahora con H. Ahora con H. Y más. También tiene la tilde la O. Sí. Ahí va la H. Ahí va la H. No, entre medio de la No. I y la O. La A y la O. Antes de la Medio. Ahí. Ok. ¿Qué Tienen más? va en mayúscula. Más. con acento. Tilde. Lleva tilde la O. Tilde la ¿Quieren? Es con mayúscula la Q. La Q. Sí. Tienen es con mayúscula. Claro. Sí, bien. Excelente. ¿Qué más? Solo pusieron más. Habían. Abajo. Habían con. Más. Habían. Habían con Habían Es con con H B larga y B y larga. H. Y así. B. Ah, Con y Con acento en la I. tilde. Aire, profe, ¿no lleva acento en la I? No, no, ya. No. No, ya tilde. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Aire lleva No, acento en la no, Lleva, yo creo que ¿no? no lleva tilde. Yo no. No lleva tilde. Yo creo que No tilde. lleva. No, No no lleva. lleva. Ya. ¿no? Creo que estamos listos. Antes de cenar, dijo ahora la lectura sí se puede hacer bien. Fijacho. ¿Ok? Entonces usted léalo y pronúncielo. ¿Sí? Y ahí usted se da cuenta si lleva o no lleva. ¿Ok? Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Tienen duda con aire? Léalo. Aire. ¿Es aguda? ¿Es grave? Vamos a revisar aire. Aire, ¿es aguda o es grave? ¿Aguda? Aire. ¿Dónde está la fuerza? Al final. En la última. En la última. Se me olvidó. Aire. No, en la. En la. En la A, pero es. Pero va pegada la ¿Verdad? aire. ¿Ok? ¿Verdad? Aire. Entonces, ¿es aguda o es grave? Grave. Es grave. ¿Y qué dice la normativa cuando es grave? ¿Cuándo se acentúa? Que recae en la penúltima sílaba. Ajá. Y se puede acentuar las graves es en la penúltima, sí, quedamos que sería aquí, que ahí es donde está la fuerza. Pero termina en vocal, por eso no se Pero acentúa. termina en vocal y por eso no se acentúa, correcto. Eso es. Al contrario de las agudas. Al contrario de las agudas. Eso es el análisis. Entonces, cuando usted tenga duda, recuerde, pronúnciela y recuerde la regla. Se acentúa solamente cuando no terminan en vocales, ni en N ni en S. Esta termina en vocal, entonces no lleva el acento. ¿Ok? Y así les ayuda cuando tengan duda de ir acostumbrándose a ver si lo colocan la tilde o no. Y aquí faltó uno, pues nunca había visto algo así. Así, la tilde la I. Faltó. Sí, se lo dijeron, profe. Sí, la No dijeron. lo escuchó. Yo no lo escuché. Ok. Creo que ahí estamos listos, ahora sí. Bueno, felicitaciones, lo hicieron muy bien, rápidamente, los felicito. Ahora vamos entonces a trabajar, a explicar un poquito. Me voy a la página, no sé si tengo estudiantes que primera vez que se conectan. Ahí se puso se quedó en blanco acá. Aquí. Lo felicito en realidad, lo han hecho bastante bien. Voy a conectarme con la página. Espera un momentico. Cuando yo abro el Zoom, me saca de la página del aula virtual. ¿Hay preguntas en lo que hemos visto? Mi internet se quedó pegado. Paciencia. Espérenme un poquito porque se quedó aquí. Se quedó en espera. Voy a volver a mostrar mientras esto abre y se normaliza. Avísenme si pueden ver aquí la evaluación sumativa. Voy a volver a mostrar la evaluación sumativa
para quienes no asistieron a la clase pasada o Sí, tengan, ahí se ve. o tengan todavía dudas. Ok, gracias a mis ayudantes virtuales. Vamos con la evaluación sumativa de este módulo, que es hasta el sábado, hasta las 12 de la noche la entrega, ¿verdad? Es en forma individual. Si ustedes ya habían hecho una entrega, déjenme contarles que hubo un problemita en la página porque estaba configurada para que esto también hubiese sido por grupo. Entonces el que entregó se le estaba yendo y compartiendo a todo el mismo grupo, igual que en la evaluación anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tuve que mandar a modificar todo y si usted hizo entrega, eso se borró. Así que si usted ya había entregado, tiene que volver a entregar. Ya está arreglado el sistema de manera tal que lo reciba como de forma individual esta evaluación. ¿Me entienden lo que les digo? Y si ustedes habían hecho esa entrega, eso se borró, se perdió la entrega que usted hizo y tiene que volver a cargarlo. Y disculpe por las molestias causadas, pero el sistema no estaba bien configurado en ese momento. Sí, yo lo envié el martes y ahora lo revisé y me sale que estaba borrado. Que me habló mi compañera del grupo anterior y me dijo que le salía también a ella. Sí, por eso. Entonces es importante que sepan que tienen que volver a hacer la entrega para que no queden que no entregaron la actividad. Por eso lo estoy diciendo. Lo voy a volver a enviar. Igual yo les voy a mandar un correo por si acaso alguien no asistió a la clase porque ya entregó la evaluación y a lo mejor no vio importante venir a la clase hoy y no se entera y piensa que su evaluación está entregada. Así que le voy a colocar un mensajito a todos, ¿ok? Si ustedes en su grupo de WhatsApp lo pueden compartir la información, sería genial para que los que no asistan puedan enterarse. Ya está, ya. Entonces, fíjense, este es un trabajo de forma individual, ¿verdad? Como dice acá. Y el trabajo consiste en redactar un correo formal. No me quiere marcar. Con los contenidos que hemos visto en clase, utilizando un formato que van a encontrar en este mismo Word. El trabajo no debe tener errores de ortografía, acentual, puntual y de uso de mayúscula, por menos ahora que ya vimos más este contenido con mayor profundidad. ¿Ok? El trabajo se envía a través de la plataforma del aula virtual, obligatoriamente. No puede ser enviado al correo del docente. Si usted tiene algún problema con su correo o algo así, envíele un correo a su jefe de carrera para que lo ayude a resolverlo. O si no, a soporte@enap.cl para que le resuelvan y usted pueda cumplir con sus evaluaciones a través de esta página. Cualquier falta de probidad académica será calificada con nota 1.1. Si usted observa que yo le coloco 1.1, quiere decir que yo estoy considerando que su trabajo está copiado de otro compañero, ¿ok? O de internet. Y por eso tiene un 1.1 en su nota. Puntaje total, 4.2, o sea que es la nota máxima. Y si llega a sacar 25 puntos, va a tener 4 puntos. Un 4. ¿Y qué es lo que se va a evaluar en esta tarea, en esta evaluación? El correo debe tener encabezado, que quiere decir que tiene un destinatario y un asunto. Debe tener un saludo, debe tener una introducción, obviamente que esté bien redactado, que tenga coherencia, porque eso lo vimos en la clase pasada, la coherencia, la pertinencia, que tenga claridad, que se entienda, ¿ok? El cuerpo y el texto, la despedida y la firma de ustedes. Aquí en la firma les pregunto, ¿qué van a colocar en la firma? ¿El nombre de quién? De nosotros. De ustedes, es correcto, el nombre de ustedes. El destinatario, ¿quién es el destinatario? El jefe de carrera, el El jefe de profesor. carrera, Raúl, bla, 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 bla. Exactamente, ese mismo es. El encabezado es el jefe de carrera que está anotado ahí en el caso. Bien, muy bien. El correo además debe llevar precisión en el objetivo a lograr. Es decir, lea el caso. No es que me va a copiar el caso completo. Tiene que extraer del caso. Usted tiene que extraer del caso la precisión de lo que usted le va a explicar. Ahí se le está explicando para que usted se imagine que usted está viviendo esa situación. Pero ahora usted no le va a explicar al jefe de carrera que usted hace esto y que usted tiene rubro. Usted tiene que extraer
el motivo para el cual usted le está explicando bien, conciso, preciso, la situación que usted tiene. ¿Está claro? Así que usted no es que va a copiar todo lo que está ahí. Si copia todo lo que está ahí, no hay precisión en el objetivo. Entonces no va a tener este punto aquí bien. ¿Me entiende? Igualmente, usted tiene que organizar ideas y decir, yo estoy viviendo toda esta situación, el metro se retrasa, estoy viviendo aquello, llego a trabajo, estudio. Ok, ¿cómo le explico eso a mi jefe de carrera? Yo tiene que redactar algo bien bonito, que quede bien entendido, con palabras todo formal, que se entienda mi situación, ¿ok? La información debe estar completa, que se entienda y que no queden cabos sueltos, que no se pueda entender lo que usted está tratando de explicar. Me han preguntado por correo muchas veces si es formal, y aquí lo dice, pero no me están leyendo las instrucciones. Aquí dice cómo es, si es formal o informal. Igualmente en la clase yo les expliqué cuándo es formal y cuándo es informal. ¿Quién lo recuerda? ¿Cuándo es formal y cuándo es informal una carta o un correo? Cuando Cuando se lo manda a alguien. Claro, como un conocido o un amigo pasa a ser informal. Muy Y bien. cuando es como a tu profesor y a tu jefe, es formal, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuándo es formal y cuándo es informal? Formal cuando es a su jefe, a un superior, en una institución, o a un personal que en la jerarquía está incluido, pero no es tu jefe, sino es inferior a ti en el cargo que tú tienes, pero estás en una jerarquía de una institución. Entonces, obviamente es un cargo, es una carta formal o un correo formal. Pero si yo estoy mandando un correo a mi mamá, a una prima, a una amiga, a un pololo, a mi esposo, ahí sí le ponemos expresiones de cariño, ¿recuerda? Mi amor, todas esas palabras de cariño, y ahí le da la informalidad al tema. Ok, oraciones completas organizadas correctamente, abreviaturas, recuerden lo que les acabo de explicar de la abreviatura, eso se los expliqué hoy, y la portada. ¿Ok? Todo eso va a ser evaluado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí hay un caso donde aquí lo dice, usted es protagonista, me han escrito preguntándome, ¿qué es lo que voy a explicar? ¿Es otro caso o es este caso que está aquí? Aquí les dice, debe dar respuesta a este caso. Usted es el protagonista, es decir, esta situación la están viviendo ustedes, cada uno de ustedes. ¿Ok? Ahora, usted va a exponer esa situación, debe redactarle un correo para explicar lo que está viviendo. ¿A quién? A mí, a Natalia, no. A su jefe de carrera de gastronomía, Rubén Canales Pereira. A este señor que está acá. ¿Ok? Que es su jefe de carrera. O sea, hipotéticamente, usted está estudiando gastronomía, no enfermería. ¿Ok? Y por eso usted, su jefe de carrera, no es su jefe de carrera actual de enfermería, porque usted no está estudiando enfermería para este caso. Está estudiando gastronomía. Por lo tanto, su jefe de carrera tiene un nombre distinto a su jefe de carrera actual, al de verdad. Y el correo, aquí está, que también es un correo hipotético. Ahora, ¿qué le va a exponer? Bueno, aquí se expone la situación que usted está viviendo, esto es como una novela, y usted es el protagonista, y usted tiene que explicarle esto a su jefe de carrera, ¿ok? ¿Cómo es que si usted lo está viviendo? ¿Cuáles son los aspectos formales? Debe tener una portada que lleve el logo. Me han preguntado mucho, ¿le quito o no le quito la palabra comunicación? Ustedes y las otras secciones ha sido lo mismo. Pero aquí lo dice, se mantiene el título de comunicación, el nombre de la asignatura es el nombre que aparece aquí porque usted está estudiando gastronomía. Va a cambiarme la asignatura aquí. El nombre del profesor que tiene allí anotado arriba, la sección a la que usted pertenece, en este caso hipotético, porque aquí le habla de una sección. ¿Dónde es que está aquí? Aquí está la sección. Y aquí le dice, ¿qué estudia usted? ¿Lo ven? Todo está en el caso. Lo que pasa es que no lo leen con detalle. Ok. Y
Dice también el nombre del estudiante, aquí dice, entonces el nombre del estudiante, ustedes, que ya me lo respondieron anteriormente. La fecha sí, la fecha de ahora, la fecha de entrega. Puedes incorporar una imagen relacionada al tema. Aquí usted, si usted está estudiando gastronomía, usted puede colocar una imagen relacionada con gastronomía. ¿Ok? Si usted quiere, puede cambiar la imagen. Y le quedaría una portada como esta, que está un poco movida, la verdad es que ha sido muy difícil. Vamos a ver si achicándola un poco, ella entra en el espacio correspondiente. Ahí está, eso era. Aquí se quedaría su portada, cambiaría la imagen y esta portada tiene también abajo, voy a ponerlo chiquitico a ver si entra lo otro que no sale, se quedó de este lado, que es un cuadrito. Voy a mover el diseño de la página para que lo visualicen. Pues no me da para mover. Aquí, ya. No aparece, se me borró. Bueno, hay un cuadrito que ustedes van a encontrar por ahí donde se llena el nombre del docente, el nombre de ustedes, la sección que está debajo de esto. La verdad que no sé por qué cuesta tanto que aparezca. Hay un cuadrito que va aquí que dice el nombre del docente, nombre del estudiante, la sección, la carrera. No sé por qué tiene que agrandar el cuadrado. Sí, cuando lo reduces. Abajo. Cuando lo reduje ¿verdad? De ahí abajo. Aquí está, Ahí mira está. dónde está metido. Gracias. Bueno, aquí está. Entonces esto aquí, eso que les dice arriba, que yo se los marqué, aquí lo tienen. El nombre del estudiante, la carrera, la sección, que todo esto es del caso. Del caso. ¿Por qué? Porque es la portada del correo que usted está enviando de un caso específico. ¿Ok? Aquí lo único que sí es de ustedes es el nombre del estudiante. Profe, están preguntando si donde dice evaluación sumativa, ¿eso no se coloca? No, esto déjemelo ahí. Ah, eso sí se va. Sí, esto, no, lo deja. Evaluación sumativa 2. Ok. Comunicación Entonces, escrita ¿le queda. podemos cambiar la imagen solamente? Sí, la imagen. Ya. Y luego tienen el formato que van a llenar para colocar el formato semejando la página del computador cuando hace el correo, ¿verdad? Donde usted coloca el para y el asunto. ¿Ok? Para quién está dirigido el asunto y luego el espacio donde usted va a escribir el correo. Ahí usted tiene la forma de editar y de escribir el correo. Y entonces usted guarda este archivo, que es un Word, y luego me lo va a enviar, ¿ok? Y lo va a subir al aula virtual, este archivo, que puede ser un Word o lo pasa a PDF, como usted quiera. Que también me preguntaron eso, sí, lo pueden pasar a PDF. Luego tenemos aquí abajo la escala de apreciación, que es lo mismo que ya yo les leí, cómo va a ser evaluado, ¿ok? El encabezado, el saludo, el cuerpo del texto, la despedida, la firma, que esté logrado, que no está medianamente logrado, está por lograr, si no está bien hecho, ¿ok? Todo lo que le he leído, usa oraciones completas organizadas correctamente, la abreviación, la ortografía, la acentual, puntual, el uso de mayúsculas. Si entregan la fecha, vamos a suponer que no lo entregó el sábado, pero lo entregó el domingo, lo entregó el lunes o el martes, tendrá descuento. Y si incluye la portada. Ahora bien, usted me han preguntado también y aprovecho, que son buenas preguntas, aprovecho de decirle, profe, ¿puedo quitarle esto al Word que usted me mandó, esta página, y puedo quitarle las instrucciones? Borrar todo esto y dejar nada más esta portada con la imagen que usted le coloque y los colores que usted quiera colocarle. Y esto, sí, puede hacerlo. Le quita todo eso que no viene en caso y me deja 2 páginas. La portada con el correo. Y me lo envía, 2 paginitas. Genial. Profe, yo lo mandé y lo mandé con todo eso, no le quité nada, no le quité esto. ¿Pasa algo? Profe. No pasa nada, porque yo no voy a revisar esto. No importa. Yo voy a revisar la portada
que tenga esto, ¿ok? Que le cambie la imagen y que llene esto de la portada y voy a revisar esto. Si usted le dejó en el archivo, dejó esto, no importa. Si usted dejó esto y esto, no importa, ¿ok? No importa, eso es lo de menos. Yo voy a evaluar la redacción. Profe, ¿y en la portada se puede cambiar el tamaño de la letra o...? No debería. A ver qué letra está puesta. Está en 14, sí, la puedes llevar a 12. En esta parte, en esta. Pero el tipo de letra igual se puede cambiar. Bueno, si tú quieres, sí. Ya. Me importa mucho el contenido, lo que estén colocando. ¿Ok? Eso es en esencial lo de la clase. ¿Profe? Dígame. Génesis, ¿te escucho? Sí, te escucho. Una consulta, la carta se hace en la parte que está aquí, ¿cierto? Dice asunto. Está mismo en la... Aquí donde tú me ves que yo estoy escribiendo, ahí. Aquí mismo, mensaje nuevo, ¿ahí se hace en la carta? Sí, aquí pones el para, mira. O sea, ¿se puede hacer en un Word? No, aquí, en este formato, mira, permite escribir cuando tú lo descargas, ¿ves? Ya. Mira cómo yo te escribo sobre el formato, permite escribir, ¿ok? Entonces tú aquí mismo, en este formato que tú descargas, lo vas a llenar y es lo mismo que me vas a enviar. ¿Entiendes? ¿Sí? Génesis, ¿me escucha? Ya, gracias. Ok. A la orden. ¿Qué más? Profe. Ajá, dígame. Preguntan si es que es necesario que el texto sea largo o lo importante es que se entienda el problema. Eso depende de cómo ustedes redacten. Yo no les puedo dar ya esa respuesta. Tú puedes hacer un texto así de largo, pero no dijiste nada importante o lo que se necesita. O hizo un texto así cortito y no dijo nada tampoco. O dijo mucho. Depende de cómo redacte lo que digan las oraciones. Profe, y en asunto podríamos poner, no sé, respuesta, como eso se pone en asunto. En asunto, en la clase de este contenido se explicó que el asunto es una oración que tiene relación con lo que estás explicando y usted tiene que pensar qué le puedes poner allí. Yo no te puedo decir porque forma parte del contenido de la evaluación. Te daría la respuesta. Pero depende de lo que tú redactes, tú tienes que pensar, decir, bueno, es como ponerle un título a un cuento. Imagínate que tú inventas un cuento y le vas a poner el título a tu cuento. ¿Y de qué trata el asunto, el título? Relacionado con lo que tú has escrito aquí. ¿Ok? Sí, gracias. Tiene que tener congruencia, es decir, tiene que tener un enlace con lo que tú estás explicando aquí. Y no es un cuento entero, es una oración corta que le permite a la persona entender a qué se refiere este tema. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Profe. Dígame. ¿Sabe que hoy día en la mañana envié el trabajo y como usted dijo que no, como que sale que se eliminó, a mí me sale enviado por calificar, entonces ¿realmente se envió? Tienes que volverlo a enviar, debe estar borrado. Que por eso o sea, vi recién y sale enviado por calificar. Yo voy a revisar la página y probar, si no está bien configurada, probablemente tienes que volver a enviar. Así que pendiente, mañana vuelves a revisar, porque yo hoy no he tenido mucho tiempo a revisarla, porque no he parado de dar clase todo el día. Entonces, ahora que termino con ustedes, yo reviso y veo cómo está la situación de la página, si quedó bien configurada. Y para que ustedes se asegure, revise mañana a ver si está bien, si está ahí el trabajo o tiene que volver a enviar. Ya, profe. Para que no se confíen, pues, de que enviaron y después está borrado y quedaron como que no enviaron. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, para terminar, pregunto yo, y con esto es la pregunta de cierre.
¿Por qué es importante una buena ortografía? Porque si no se puede malinterpretar el mensaje. Y la gente no lo puede entender No sé, bien. no hay una Por idea educar. clara del mensaje. Exacto. Francisca. Dígame. No, que estabas hablando y Alexis habló, entonces tú te quedaste callada. Dime, termina tu idea. No, eso nomás, que se malinterpreta el mensaje como el texto que usted puso en delante, igual no se lograba entender bien como lo que quería decir en realidad. Porque estaba hablando como en presente, a veces en pasado y así. Exactamente. Como Entonces, que no concordaba lo que... ¿Le puedes una consulta? Fíjense, dame un minutico, Karina. Fíjense que a mí me ha pasado que los estudiantes se molestaban cuando se le marcaba el error ortográfico en las evaluaciones anteriores y no valoran la importancia de cumplir con una ortografía correcta. Entonces me decían, pero ¿cómo es posible que me quite un punto por 3 errores de tilde? Tenía apenas 2 errores y ya perdí punto. Porque hay que acostumbrarse a escribir correctamente, ¿ok? Eso tiene un valor importante. Entonces, si nosotros no reforzamos esto, el estudiante no se acostumbra, ¿ok? Entonces, fíjense. Y es mejor que usted lo recuerde, porque Sí. también le está enseñando lo que está pasando en la clase. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, no sé si se los dije, yo creo que se me olvidó la clase pasada de comentarles, o creo que sí se los dije, que estaban muy buenas las infografías y parece mentira que a veces por un tilde en la palabra que o en un cómo, llegaron a un 6-8 y no llegaron al 7 por 1 o 2 errores. Pero lo importante de esto es que usted le permite ver, yo por eso les cargo el documento para que usted vea dónde están los errores y ahí yo sé que usted se lo va a aprender y más nunca lo van a volver a hacer. Así que de ahora en adelante van a ir mejorando porque se van a ir dando cuenta de esas situaciones y ahí es cuando uno va aprendiendo, porque nosotros aprendemos así, de las caídas y los tropiezos, de los errores. Entonces por eso es que hay que marcarlo, contarlos o descontarlo en la nota para que usted mejore. ¿Ok? Porque nosotros los seres humanos somos así. Dígame, Karina. Ya me olvidé. Qué graciosa eres. Ok. No, mira, dígame. esto, mira, la persona cómo se expresa, esa persona, si se expresa muy bien, tiene que escribir correctamente o porque solamente puede ser que tenga una habilidad en la escritura y no en expresión. ¿Qué tiene que ver mucho con la comunicación? La pregunta, ¿no? Sí, tiene que ver con la comunicación. Normalmente cuando nosotros nos expresamos bien, nuestro cerebro está acostumbrado, se va acostumbrando, si nos estamos expresando bien, nos vamos a ir acostumbrando a ir escribiendo bien también. Date cuenta cuando yo leí el texto, me costaba leerlo mal, me costó mucho pronunciarlo mal, mi subconsciente me llevaba a pronunciarlo obligatorio, así estuviera mal escrito y lo estoy viendo mal escrito, pero estoy tan acostumbrada a hacerlo bien, a hablar bien, que cuando yo quería leer mal me costaba, ¿entiendes? Y así pasa, pero al contrario, cuando tú estás acostumbrada a leerlo bien y a escribirlo bien, entonces te cuesta escribirlo mal. Tu cerebro ya está muy internalizado el proceso, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa, es como una conexión muy cercana entre el hablar y el escribir. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, vamos a hablar bien para ayudarnos a escribir bien también. Eso es muy importante. Más si nosotros vamos a trabajar en un hospital, en una clínica. Entonces, nos vamos a relacionar con médicos, con colegas enfermeras y con pacientes, y nosotros no podemos estar pronunciando mal. Nosotros no podemos tener una mala escritura, ni podemos estar haciendo una mala pronunciación o haciendo una mala expresión o un error en la expresión de nuestras oraciones, armando nuestras oraciones mal. Por eso es importante redactar para ir armando oraciones concretas y explicar bien, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, por eso es que se trabaja con esto, con escritura, con comprensión lectora, con redacción. Y la otra unidad
que vamos a comenzar la mitad de la semana que viene, es decir, el lunes, terminamos todavía con comunicación escrita y el jueves iniciamos comunicación oral. Y ahí vamos entonces a hablar de la expresión, de cómo nos vamos a expresar. Por ejemplo, hay médicos que tienen una letra pésima que yo no entiendo. Hay muchos médicos que dicen, ¿cómo entiende esta letra? Porque los doctores no te lo escriben, también es un hilo y su firma. Y ya está. Bueno, lamentablemente eso pasa y pasa en todas partes. Los médicos se mal acostumbraron a escribir mal. Sin embargo, actualmente, gracias a la tecnología, casi todo el mundo, todos los médicos están utilizando para escribir su receta médica, ¿ok? O su récipe médico, están utilizando precisamente por problemas y situaciones que se dieron graves con ese problema de la escritura. Ahora escriben todo, imprimen, y ahí no hay error, porque pasaron casos, como tú dices, y muy buena tu comentario, que médicos escribían la receta mal y el farmacéutico entendía otra cosa y entregaba otro medicamento, ¿ok? Y entonces generó complicaciones, sí, generó complicaciones en personas, en pacientes, porque le mandaban algo para, no sé, para el cerebro, y el del farmacéutico le vendía algo para el corazón y puede generar una complicación en una persona o para un riñón, ¿entiendes? Entonces sí es importante. Dígame, Rosa. Yo igual, o sea, tengo letras así como de doctora, pero en el colegio tenía que escribir normal y tenía 2 cuadernos, como el que me entendía la profe y mi cuaderno con mi letra, porque nadie me entendía. Entonces nadie me podía copiar las tareas, eso bueno. Hay gente que no entiende ni su propia letra y eso no está bien. No puede ser que escribamos y ni siquiera nosotros mismos no entendamos lo que estamos escribiendo. Entonces hay que hacer un esfuerzo y tratar de escribir bien. Yo entiendo que a veces uno está apurado, me ha pasado a mí, que escribo todo ahí rápido, pero yo trato de mantener mi forma de mi letra. Así esté utilizando siempre un teclado, pero no puedo perder mi manera de escribir, ¿ok? Porque uno nunca sabe, el mundo da muchas vueltas, mira, el mundo uno no sabe en qué momento, no funciona nunca la tecnología y tenemos que entonces volver al lápiz y papel. No sabemos, entonces hay que mantener. ¿Ok? Profe, preguntan si el jueves tendremos clases normales. Ah, mire, yo quería pasarlo para el miércoles. Pasarlo para el miércoles a la misma hora. A la misma hora. A ver, a la misma hora. ¿A las 5? No, sí, a las 5 me sirve para el miércoles, a las 5. A la misma hora, pero el miércoles. Gracias por decírmelo. ¿Ok? ¿El miércoles 17, profe? Sí, porque el jueves 18 es feriado, entonces pasarlo para el miércoles. Para el miércoles 17. Profesora, entonces sería lunes y miércoles a las 5 de la semana que viene. Sí, lunes y miércoles. Lunes y miércoles a las 5 de la tarde. Sí. ¿Está bien? Lunes y miércoles. El lunes queda igual, a las 5. Y el otro, como era el jueves, y el jueves feriado, pasarlo para el miércoles, adelantar. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, súper. El jueves todos tendrían algo que hacer, así que estaría bien. Sí, súper. Está clarito también. Genial. Voy a anotar. Menos mal que me lo acordaste. Como hoy día es la 4ª clase, ¿verdad? Igual yo les voy a mandar un correo para aquellos que no están conectados, entonces recordar eso. Bueno, de igual forma en el grupo de WhatsApp se va a hablar eso en la semana y los chiquillos informan todo. ¿Ah? No están todos, a lo mejor hay gente que todavía no Por eso, entra a las clases. Puede ser, sí, es verdad. Sí, yo mando un correo igual. Pero ustedes también, que a veces es más directo, hay gente que no está leyendo los correos, yo sí les pido que lo pasen por su WhatsApp, para aquellos que no leen correo. Sí, para comunicarnos entre todos, nos estamos apoyando, mandándonos informaciones, o haciendo, los delegados. Los chiquillos siempre lo hacen. Sí, los chiquillos están todo el rato mandando información, de hecho ayudaron al trabajo harto. Sí, se le agradece mucho a los delegados su función. Yo, por cierto, no los he anotado, yo ahora les mando un mensajito para saludarlos y anotarlos, y cualquier cosa también me comunico con ustedes por ahí. ¿Okay? Sí, profe, para que nos agregue cualquier información para preguntar. Sí. Sería muy importante. Aunque lo es bueno preguntar por la página también, ¿ok? Profe, yo quería hacer una acotación. Dígame, Carolina. Lo que pasa es que, pongamos, yo tengo dislexia y me cuesta mucho el tema de todo lo que es ortografía.
Incluso el otro día estuvimos escribiendo, estuve repasando porque yo estoy recién integrándome. Ok. Y hay una palabra que era idóneas, y yo la escribí idóneas, y yo la escribí 3 o 4 veces mal, porque yo escribía ideonas. Ah, ok. Y era la palabra que yo, y la repetía, y la repetía, y la volví a escribir mal. Y la borré. Entonces, para mí esto del correo va a ser un desafío muy grande. Pero no imposible, ¿ok? No, no es posible. No imposible. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Lea y relea. Incluso, no solamente a ti porque tengas un problema de dislexia, lo dije en la clase pasada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver si mis chicos me lo dicen de la clase pasada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer después que se redacta un texto, un escrito, un párrafo? Se tiene que leer, volver a leer y volver a leer. Y después también, ¿cómo podemos ayudarnos? Además de que lo leamos 2 o 3 veces. Decirle a alguien que no lo lea. Decirle a alguien que lo lea. Pasada. Ajá, pero eso es, pedirle a alguien que lo lea, ¿ok, Carolina? Entonces, eso es, nos ayudamos con alguien, oye, más en situaciones especiales, entonces con más razón le pedimos a alguien, mira, lee esto acá, a ver si se entiende lo que yo hice. Yo quiero explicar esto, ¿se entiende? Y entonces así, y ahí uno se va acostumbrando. Llega un momento cuando uno escribe mucho, cuando uno se acostumbra a redactar, a escribir, que uno mismo va adquiriendo esa habilidad y no necesita después pedirle a alguien. Pero sí, leer y releer. Yo misma leo y a veces uno, ¿qué pasa? Mi mente va más rápido que mis dedos. Y eso puede estar pasando, Carolina. Mi mente va más rápido que mis dedos. Entonces yo pienso, ajá, chicos, tienen que leer y hacer esto, papá, y voy escribiendo. Pero mi mente ya va por un tercer párrafo y mis deditos apenas van por el primero, ¿entiendes? Entonces me como palabras, entonces termino y veo, aquí me faltó ese, aquí me faltó esto, aquí me faltó esta palabrita que mi mente lo dijo, pero mi dedo no terminaron de ponerlo y me pasé, pensé que estaba escrito y seguí escribiendo, ¿entiendes? Entonces eso pasa, es normal a todos, porque nosotros vamos pensando más rápido que la ejecución de nuestros dedos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Terminé y antes de darle a enviar, y a veces me ha pasado, le doy a enviar automáticamente como uno está apuradito, ¡pum!, le doy a enviar y cuando veo, me faltaba una palabra. Pero para evitar eso, ir como más pausado, leer, corrijo y ahí luego envío. ¿Ok? Y así nos vamos acostumbrando. Así que no importa la situación, los retos son buenos y hay que ir acostumbrándose. Lo bueno de esto es que ya tú reconoces cuál es la situación, dónde está el problema y entonces ahí es cuando uno puede trabajar más sobre lo que está ocurriendo. ¿Ok? Porque ya tienes ubicado que tienes una situación particular. Entonces ya tú sabes que tienes que trabajar sobre eso y estar atenta a eso. Con más razón. ¿Ok? Eso es lo importante, que está identificado la situación. Y fíjate que digo situación, no digo problema. ¿Ok? Así que no lo veas como un problema, es una situación. Y una quiere decir que como es una opción, poniendo un poquito de empeño, lo único que tiene que poner un poquito más empeño que otras, o un poquito más de fijación de detalle que otras personas. Pero no es un problema, no lo veas como un problema, sino véalo como una situación que hay que ajustar, que hay que estar más atento. Más nada. ¿Ok, Caro? Así que no, nada que ver. A veces hay gente que tiene dislexia y lo hace mucho mejor que los que no tienen dislexia. Así que eso no es impedimento de hacerlo. ¿Sí? Ok, chicos y chicas. Estamos en la 1:30. Si no hay más preguntas, entonces los invito a que hagan su cuestionario número 2. Si no han hecho el número 1, aunque no sea con nota, la recomendación es hacerlo, porque así usted ve su aprendizaje. Acuérdense que estamos grandes y aquí hay que también nosotros asumir nuestro propio aprendizaje, ¿ok? Así que eso, por eso no se le colocó nota, se le deja libertad, pero le sirve a usted para medir cómo estoy, ¿ok? ¿Cuánto he aprendido? Profe, eso de los cuestionarios también se van el sábado a las 23. Sí, ahí se termina, ellos se van cerrando, tienen fecha de entrega, sí. Así que, porque vamos pasando de módulo. De módulo, sí.
Bueno, nos despedimos. Les deseo mucho éxito en su evaluación. Cualquier cosa me escribe. Nos vemos el lunes a las 5. ¿Ok? Que tengan, Nos vemos el lunes, profe. tengan feliz fin de semana. Cuídense. Igual. Vaya bien. Manda su número para que los delegados le agreguen a WhatsApp. Cualquier Sí, pregunta. voy, Karina, tranquila. Ya lo hago. La Cari. Dios lo bendiga.